Buenas noches, hermanos y hermanas. Un día más aquí juntos para realizar nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana. Quien les habla, el reverendo Miguel Ángel Pino. Vamos a dar comienzo a nuestro oficio y como cada día tratamos de dar alguna información acerca del coronavirus. Y hoy he pensado que más que dar una cifra, la idea básicamente es que seamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Y vamos a leer un salmo muy especial, el Salmo 57. Yo te animo a que lo tengas preparado en tu Biblia, el Salmo 57, y es el que vamos a leer en un momentito. Pero vamos a comenzar haciendo una oración, presentando al Señor esta reunión, que es lo más importante. Padre, tú eres lo más importante de este momento, de esta reunión, de este tiempo que vamos a tener. Tiempo de alabarte, de adorarte, de ensalzarte, de darte lugar en nuestra vida, de santificar este tiempo. Y tiempo también, Señor, de que tú nos puedas hablar a través de tu palabra santa. Señor, que tu palabra en esta noche pueda ser la luz que guíe nuestros pasos. Que tu palabra pueda ser viva y pueda ser eficaz. Que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que tu palabra pueda cumplir el propósito para el cual tú la quieres enviar a nuestras vidas. Señor, abre nuestros corazones y que encuentres en ellos la tierra buena donde sea sembrada la semilla de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos alimentas cada día no solamente con el alimento físico, sino también con el alimento espiritual, que es con el que nos queremos alimentar ahora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y comenzamos, hermanos, con nuestra liturgia diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el número 2 de nuestra liturgia, la frase número 2, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oramos todos juntos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, mora en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, podamos glorificar al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos ahora todas nuestras culpas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tu santo. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados,
sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestro ruego, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Es el momento, hermanos, de hacer lectura de un salmo y vamos a leer hoy el salmo número 57, el salmo 57. Un salmo que es de David, que se titula Plegaria para pedir ser librado de los perseguidores. Dice así el salmo: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado, delante de mí en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Hemos compartido este salmo, hermano, porque en estos tiempos que estamos viviendo, decía al principio que no pensaba en dar ningún dato acerca de la pandemia, pero sí es cierto que independientemente de los datos que estamos escuchando, estamos leyendo en España, en diferentes lugares geográficos, diferentes países, lo cierto y verdad es que esto no ha parado y que la cosa continúa y veremos, porque las predicciones eran que en otoño habría una segunda oleada, pero lo cierto y verdad es que lo que ha pasado es que no ha terminado de concluir la primera, esa es la realidad. No ha llegado a un punto en que digamos, exceptuando en algunos países como por ejemplo, creo que en Nueva Zelanda llevan ya unos pocos de cientos de días sin un solo contagio, sin una sola muerte por COVID. Pero en el resto del mundo pareciera que la cosa se había calmado y pareciera que en el momento en que se ha bajado la guardia, pues en todos los países no para de subir la cifra. El otro día decía que estábamos cerca de los 19 millones de contagiados en el mundo y más de 700.000, casi rondando ya los 800.000 fallecidos por coronavirus. Pero todos sabemos que el tema de la cifra, algún día posiblemente nos enteraremos, o a lo mejor no, ni siquiera nos enteraremos algún día, pero todos somos conscientes de que las cifras tienen muchas contradicciones, cuando menos. Así que ante esto que estamos viviendo, ante estos tiempos confusos de dificultades, de confusión, de no saber qué va a pasar, quería leer este Salmo 57, donde dice: y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hermano, que esa pueda ser la actitud de nuestros corazones y podamos decidir ampararnos bajo la sombra de las alas del Señor. ¿Cuántas veces le dijo Jesús a sus discípulos: no temas o no temáis? ¿Por qué? Porque eran tiempos difíciles, eran tiempos complicados los que les tocaba vivir, estaban viviendo situaciones difíciles. Y Jesús les dice: no temáis. Hoy también el Señor nos dice a nosotros: no temas. Él tiene nuestra historia, la de cada uno en particular, la tiene en sus manos. Y Él sabe muy bien qué es lo que tiene que pasar con nosotros. Amén. Bueno, pues en esto estamos compartiendo. Hemos tenido que dividir las simples dos palabritas que aparecen en el credo apostólico. La hemos tenido que dividir en dos estudios.
Antes de comenzar, quería hacer, como dicen en la televisión, quería hacer unos pequeños comerciales, pero no te vayas a ir y cambies de canal. Quería anunciaros que estamos ordenando todos los estudios bíblicos que hemos hecho en los oficios vespertinos desde que comenzáramos por ahí, por el mes de marzo más o menos, y ha habido temas en concreto que la verdad se han alargado bastante y la verdad es que se aprende bastante de los temas que se han tocado, como ha sido por ejemplo el de las mujeres en la Biblia, donde hemos ido viendo cada día un personaje bíblico. En el canal de YouTube, está puesto en el Facebook, si las mujeres quieren iniciar incluso una serie de estudios con el mismo grupo de mujeres, pues puede ser muy interesante poder utilizar esos estudios, que realmente el objetivo, recordar, no era otro que dignificar la posición que la mujer se merece, no la que tiene que ganarse, sino la que Dios le ha dado. También hicimos estudios acerca de los atributos de Dios. Han salido, creo que 18 estudios bíblicos sobre los atributos de Dios, en los que la visión era partiendo de la idea de que cuanto más conocemos a una persona, más la podemos amar. En el caso de Dios, pues imagínate, cuanto más conocemos a Dios, más podemos amarle. Y cuanto más le amamos, más nos acercamos a Él. Y cuanto más nos acercamos a Él, más se acerca a Él a nosotros y más ganas nos dan de compartir lo que vivimos con Él con otras personas. Pero también hay estudios sobre el Espíritu Santo. Y ahí han salido también unos pocos de estudios, de prácticamente más de 2 semanas seguidas hablando sobre el tema del Espíritu Santo. Así que hermanos, yo os invito, ahí se está ordenando, todavía no he terminado de ordenar todo lo que quiero poner en el canal de YouTube con los oficios nuestros y nuestros estudios bíblicos, pero os lo anuncio para que os podáis incluso suscribir. Es una idea interesante, que os podáis suscribir al canal de YouTube, de tal manera que cada vez que se sube un vídeo, a ti el canal te informa que se ha subido tal o cual vídeo. Así que, bueno, yo doy estas ideas. Y dicho eso, hoy continuamos con las 2 palabras que aparecen en el credo acerca de Jesucristo, cuando se dice y en Jesucristo nuestro Señor. Hablando de Jesucristo como el Señor. Ayer nos quedamos, para coger un poquito otra vez el hilo, nos quedábamos de que habíamos comentado de 2 órdenes universales de Dios al ser humano en la Biblia. La primera de ellas era esa orden que le dio a Adán, en la que le dijo: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Esto era una orden universal. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todos recordáis lo que pasó? El hombre comió y pecó. Aquí nos encantan los hombres decir que fue Eva. Aquí se nos olvida, aquí cuando nos interesa somos hombre, mujer, y cuando ahora no nos interesa le echamos la culpa a Eva, como que Eva fue la culpable. No, metámonos también el hombre, porque Adán también comió de lo que Eva le ofreció, así que igual de culpa tiene. Bueno, la otra orden es lo que leíamos ayer en Filipenses capítulo 2, donde se nos dice la orden universal de que todos los seres doblarán sus rodillas delante de Cristo y tendrán que confesar con sus bocas que Jesús es el Señor. El que no lo haga, sencillamente estará demostrándose como un rebelde y habrá sellado su condenación eterna. Pero el que doble su rodilla ante Jesús y lo confiese como el Señor, recibirá la salvación. Y recordábamos que había unos versículos en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9, donde Pablo dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entender esto para nuestra generación podría ser algo realmente revolucionario, si de verdad entendemos esto. Por cierto, uno de los estudios que hicimos con respecto al Espíritu Santo hablaba de la revelación y de la iluminación. Yo no estoy en nada en contra de los estudios desde un punto de vista intelectual, ya lo decía al principio, pero a veces necesitamos la revelación de Dios, la iluminación de Dios. ¿Cuántos grandes personajes bíblicos
fueron iluminados por Dios o recibieron una revelación especial, un llamado especial. No es algo que consiguieron a través de un estudio intelectual, sino fue un encuentro personal con Dios. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos así de prisa y corriendo. Moisés, ¿qué le pasó a Moisés? Moisés estaba simplemente pastoreando las ovejas y de pronto vio que una zarza ardía y no se consumía y le entró la curiosidad. Se acercó allí y ahí tiene un encuentro y un llamado de parte de Dios para que fuera a liberar a Israel de Egipto. Y así sucedió. Eso fue una revelación de Dios hacia Moisés. Y además, intelectualmente hablando, era algo muy incomprensible. ¿Cómo era posible que una zarza ardiera y no se consumiera? Y cuando Moisés le pregunta a Dios, bueno, y cuando les diga yo a aquella gente, ¿quién me ha dicho que me envía? ¿Qué nombre les diré? ¿Cómo se llama? Y la respuesta de Dios, la verdad que también es cuando menos curiosa, porque él le responde, tú le dirás que yo soy el que soy, te ha dicho que vayas. Imagínate el nombre, yo soy el que soy. O algunos estudiosos dicen que la traducción mejor es yo seré el que seré. Otros dicen yo soy el que estoy siendo. Lo mires por donde lo mires, es complicado de entender. Por eso tiene que venir la revelación. Y por eso el otro día leíamos el pasaje de Pablo, esa oración de pidiendo al Señor espíritu de sabiduría y de revelación. Hoy, hermanos, tenemos que pedirle a Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que de verdad entendamos qué significa esto de que Jesús es el Señor, por un lado, pero de una manera particular, Jesús es nuestro Señor. Así que aquí está la cuestión. Y es que ¿sabéis qué pasa? Que por años, y podríamos decir incluso siglos ya, dentro de lo que se llamaría la Reforma Protestante, en la Reforma Protestante Lutero descubre que la salvación es por la fe. Él recibe por revelación divina en la lectura de la epístola a los romanos, cuando dice las famosas palabras del profeta Habacuc, el justo vivirá por la fe. Cuando Lutero descubre eso de manera iluminada por el Espíritu Santo, él cuenta cómo cambia su vida. Él dice literalmente, las puertas del paraíso se me abrieron. Porque él venía de vivir una traumática experiencia de tratar de encontrar la salvación a base de las obras, que es en lo que se ha seguido en la Iglesia Católica. Las obras nos salvan. Pero claro, ¿cuántas obras son necesarias para que yo pueda ser salvado? Y ante la incertidumbre de que no se sepa si realmente hacemos las justas o no, pues por si acaso aparece otro lugar que no es el cielo ni es el infierno, que se llama el purgatorio, que es el lugar donde las almas purgarán los pecados que le hayan quedado sin perdonar porque no se hayan realizado las obras oportunas o adecuadas. Lo cierto y verdad es que en el mundo protestante, que es en el que estamos nosotros, de la Reforma, nosotros pertenecemos a la Iglesia Anglicana, que es una de las iglesias que surgió de la Reforma del siglo XVI. Lo cierto y verdad es que en los últimos 100 años, vamos a decirlo así, muchas de las predicaciones que se han visto en las iglesias protestantes relacionadas con el tema de la salvación, nos hacían ver que teníamos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Y claro, por supuesto que Jesús es el Salvador. Por supuesto que Jesús es el único Salvador. Podríamos decir el bendito y glorioso y poderoso Salvador. Y está muy claro, como dice Hechos capítulo 4, versículo 12, que fuera de Él no hay salvación. En Él está la salvación. Él es nuestro Salvador. En el año 1999 se firmó un acuerdo entre la Federación de Iglesias Luteranas y la Iglesia Católica, en la que de alguna manera la Iglesia Católica venía algo así como a reconocer que la salvación no era, como se había venido contando en los últimos siglos, exclusivamente por las obras, sino que la salvación era por la fe. No se llegó exactamente a la manera en que se describe en la Iglesia Luterana, pero muy cercano a ella. Lo digo porque hay muchos protestantes que siguen pensando que lo que se cree en la Iglesia Católica es que la salvación es por obras, nada más, pero no. Hay un acercamiento
y se habla de la fe como el factor para la salvación. Ahora, vamos a ir a un punto central de la cuestión. Y es la pregunta que tenemos que respondernos. ¿Cuál es la condición establecida por Dios para que un pecador sea salvo? ¿Qué condición pone Dios? ¿Está difícil la pregunta? Pues fíjate lo que lo acabamos de leer. Es un poquito, la pregunta la he hecho un poquito trampa. Como que estoy esperando una respuesta, estáis dándole vueltas en la cabeza y la respuesta es bien simple. Lo dijo Pablo. Que yo confiese con mi boca que Jesús es el Señor y crea en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Es decir, si tú esta noche en tu corazón confiesas, crees que Dios levantó de los muertos a Jesús y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Pablo dice, no lo digo yo, lo dice Pablo, lo dice la Escritura, serás salvo. Y si tenemos la confianza de que tenemos la salvación en Dios, en estos tiempos de dificultad, de complicaciones, de historia, por lo menos los cristianos tenemos la esperanza de que si Dios no lo quiera, tuviéramos que fallecer, estaríamos con Él. Amén. Y yo creo que eso ya es bastante. Yo creo que eso ya es mucho. Y es que no podemos vivir, hermanos, como cristianos. Yo siempre trato de que busquemos equilibrios, que nos centremos. Está un extremo. El extremo de vivir la vida nada más que pensando ya en la eternidad. Eso lo han utilizado las religiones para, de alguna manera, someter a través del miedo a las personas. Era en lo que se vivía en los tiempos de Lutero. El miedo. El miedo a que, como la gente moría de manera tan fácil, te podrías ver de pronto en el infierno, de pronto en el purgatorio y no sabías ahora cuándo ibas a salir del purgatorio. Miedo. Eso es un extremo. Pero podemos vivir el otro extremo en el mundo evangélico moderno de hoy en día, en el que ni siquiera nos acordamos de la vida eterna o nos acordamos del cielo y nos pensamos en la práctica. Una cosa es la teoría, pero en la práctica vivimos como que lo que es la vida es lo material y nos olvidamos de la parte espiritual. Y ahí estamos yéndonos al otro extremo. Tenemos que buscar el equilibrio. Vivimos en tiempos de dificultad, en tiempos confusos, pero podemos tener la esperanza, la convicción, la seguridad, la tranquilidad de que si Dios no lo quiera, nos pasara algo, nosotros estaríamos con el Señor. Así que resulta de que hemos escuchado durante años que la condición para la salvación era esto de el justo vivirá por la fe y la fe en un Salvador, y ahora resulta de que la condición no era el confesar a Jesús como nuestro Salvador, sino confesarlo como nuestro Señor. Primero, confesar a Jesús como nuestro Señor. Y claro, nos podemos preguntar, ¿y por qué ha pasado esto? Pues sencillamente la respuesta es muy sencilla, porque nos faltó revelación. Nos faltó la revelación de entender quién es verdaderamente Jesús. Ahora, le estamos pidiendo a Dios que nos abra los ojos. Y yo quiero que nos planteemos algo tan simple como lo que venimos diciendo. ¿Qué vivían, qué relación tenían los primeros cristianos con Jesús resucitado, ascendido a los cielos, sentado a la derecha del Padre, que cuando venían los romanos persiguiéndolos, ellos en vez de salir corriendo, la mayoría lo que hacían era entregarse para morir en el martirio? Y que morir en el martirio era el honor más grande que un cristiano podía tener. En el siglo III, un autor muy importante de la teología cristiana, Orígenes, se cuenta la historia de que siendo joven, apareció una persecución, y en esa persecución iban los romanos cogiendo a los cristianos de las casas, y se cuenta que el padre de Orígenes fue apresado, y la madre de Orígenes, sabiendo que venían los romanos, se escondió y escondió a su hijo. Y por eso se llevaron solamente al padre. El padre murió
martirizado. Y Orígenes cuenta en su historia el enfado tan enorme que tuvo con su madre durante tanto tiempo por no dejarle que se lo llevaran también los romanos para llegar al martirio. Claro, uno se pregunta, ¿qué tipo de relación tenían esa gente para que fueran al martirio como si nada? ¿Qué experimentaban con Cristo? ¿Qué era Cristo para ellos? Porque de verdad os digo, hermano, que si hoy en día, por no irnos muy lejos, en España surgiera una persecución real, al estilo de los romanos, con los cristianos españoles, nos llevaríamos una no grata sorpresa, sino una gran frustración de ver la cantidad de cristianos que se echarían para atrás y adjurarían de Cristo. Nos llevaríamos las manos a la cabeza, porque desgraciadamente se está viviendo un cristianismo light, un cristianismo chimichurri, un cristianismo chupiguay, un cristianismo vacío, un cristianismo sin sustancia. Y mucho, hermanos, tiene que ver con la cuestión de quién es Jesucristo para nosotros. Ahora, fijaros que lo que Pablo dice a los romanos, curiosamente, no es una excepción. Es lo que se enseña en el Nuevo Testamento. Y yo voy a correr ahora muchísimo diciendo los textos bíblicos, como gracias a Dios se graba, si después tienes que volverlo a escuchar y copiar, yo ahora quiero que te centres y escúchalo, los textos bíblicos. Fijaros que en el mismo día de Pentecostés, cuando Pedro predica por primera vez, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 36, fijaros lo que dice. Dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Kyrios y Mesías. Palabra griega, palabra en hebreo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando Saulo, que va camino de Damasco, tiene ese encuentro con el Señor, esa iluminación, veis otra vez la iluminación, la luz que ilumina, en ese momento fue incluso real, fue iluminado por una luz de tal magnitud que se quedó hasta ciego por unos días. Fijaros lo que le dice Pablo a Jesús, le dice, Kyrios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué hizo el Kyrios? Lo mandó a Damasco y le dijo que allí se le diría lo que tenía que hacer. Cuando Pedro en la casa de Cornelio predica y enseña, hace una presentación de Jesús como el Kyrios de todos. Esta frase es tremenda. Parece una tontería, parece una simpleza, parece que no se dice nada, pero está diciendo, Jesús es el Señor de los judíos y de los gentiles. El Kyrios de todos, el Señor. Los que fueron esparcidos en la primera persecución en Jerusalén, resulta de que dice la Biblia que llegaron a Antioquía, y fijaros lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículos del 20 al 21, dice, anunciando el evangelio del Kyrios, Jesús. Y la mano del Kyrios estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Kyrios. ¿Cuántas veces se utiliza la palabra Señor? Quedaron grabados que Kyrios es Señor en griego, para que no lo tenga que explicar ya a partir de ahora. Voy a decir Kyrios, para hacer más énfasis todavía. Anunciando el evangelio del Kyrios, Jesús. Y la mano del Kyrios estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtieron al Kyrios, al Señor. Cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le responden, cree en el Kyrios Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Kyrios, otra vez. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino, fíjate qué curioso, a Jesucristo como Kyrios, a Jesucristo como el Señor. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, Pablo le dice a la iglesia que estaba formada por todos aquellos que en cualquier lugar
invocan el nombre del Kyrios Jesucristo, Kyrios de ellos y nuestro. ¿Por quién está formada la iglesia? Por todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Kyrios Jesucristo, del Señor Jesucristo. Así que, fijaros qué curioso, hoy vamos a saber una cifra. El término Kyrios con referencia a Cristo aparece en el Nuevo Testamento más de 600 veces, mientras que el término Soter, que es Salvador, aparece solo 16 veces referido a Cristo. Hermano, yo siempre le digo a los estudiantes del seminario que una manera a veces de entender la importancia a lo que la Biblia le da es simplemente ver la cantidad de veces que menciona un tema. Por eso siempre digo, trata de buscar ahora con los programas que tenemos en las páginas web. Yo siempre recomiendo esta página web que se llama, la voy a decir como que la leyera en español, aunque el nombre está en inglés, pero yo lo voy a decir como que fuera en español, para que nos entendamos. Porque si yo digo Bible Gateway, sería Gateway, Bible Gateway. Ahora lo tienes tú que escribir, pues no vas a saber escribirlo. Entonces, en español lo leeríamos así: Bible, con 2 Bs, Gate, es todo seguido, y ahora Way, que se escribe way.com. Eso es una página web donde tú puedes tener Biblias de todos los idiomas, pero puedes tener unas 15 Biblias en español. Y tienes también Biblias en inglés, en griego, en fin, en otros idiomas. Si tú ahí, en un motor de búsqueda que tienes, tú pones la palabra amor, te vas a dar cuenta de que sale no cientos de veces, más de miles de veces, la palabra amor. Pero si ahora metes la palabra juicio, te vas a dar cuenta de que sale muchísimas menos veces que la palabra amor. ¿Eso que nos está indicando? Pues de una manera, vamos a decir, estilo niño chico, nos está diciendo, en cierta manera, que es más importante la palabra amor, que se utiliza más veces, que la palabra justicia. Pues imaginaros, si la palabra Kyrio aparece más de 600 veces y la palabra Salvador aparece 16 en el Nuevo Testamento, yo creo que se nos está diciendo un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje es que evidentemente en el Nuevo Testamento la palabra clave para Jesús, además de Mesías, por supuesto, es Kyrios. El Kyrios. Ahora, podríamos decir, ¿estamos hablando de una cuestión de término? ¿Esto es una cuestión de término? ¿Esto es una cuestión de palabras? Alguno estará diciendo, bueno, es que esto parece un juego de palabras. Esto es un juego de palabras, pero vamos a ver de que realmente encierra una profundidad mucho mayor. Los apóstoles no mutilan el Evangelio presentando a Jesucristo solamente como el Salvador. El querigma apostólico, es decir, el anuncio que hacían los apóstoles, la enseñanza, la predicación primera que hacían los apóstoles, lo presentaban como el Hijo de Dios que murió, resucitó y es el Señor. Estas 3 cosas. Murió en la cruz, crucificado, resucitó y ahora es el Señor. Fue hecho Señor. Así que para que nosotros tengamos la salvación, como pecadores debemos de creer y reconocerlo como Señor con todo lo que ello implica. Pero claro, no hemos hablado qué es lo que implica que nosotros reconozcamos a Jesús como Señor de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando aceptamos a Cristo solamente como un Salvador, como el que nos salva, pues lo que estamos pretendiendo es recibir el perdón, la salvación, la paz, la felicidad, la vida eterna. Pero no nos estamos sujetando al señorío de Jesús. Y tal cosa no tiene nada que ver con lo que enseña el Nuevo Testamento. Es decir, Cristo me salva. Cristo me da todos los beneficios de la salvación. Hay un momento en la liturgia nuestra de la Cena del Señor que se habla de recibir todos los beneficios de la salvación, de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, todos los beneficios que con ello se nos confieren, dice la liturgia. Bueno, pues evidentemente cuando yo doblo mis rodillas delante de Jesús y le reconozco como mi Señor, ¿qué está pasando ahí? Pues
Aquí es donde tiene que comenzar la revelación en nosotros en esta noche. Lo que está pasando es el fin de nuestra rebelión y la aceptación del gobierno y de la autoridad de Jesús sobre mi vida. Significa la entrega total de lo que soy, la entrega de lo que tengo, lo que incluye todo. ¿Todo qué es? Todo. Es decir, incluye mi familia, mi casa, mis bienes, mi dinero, mi tiempo, mis planes, todo. Absolutamente todo. Claro, ahora si los vemos desde esta perspectiva, comenzamos a entender el estilo de vida de aquellos primeros cristianos que se creían esto que yo estoy compartiendo. Es decir, que Jesús era el Señor de sus vidas. Jesús el dueño de sus vidas. Quiere decir que cuando reconocemos y confesamos a Jesús como nuestro Señor, lo que estamos haciendo es que lo estamos reconociendo como nuestro jefe, como nuestro dueño, como nuestro amo, como nuestra máxima autoridad en la vida. Cuando yo lo confieso como el Señor y lo creo en mi corazón, recibo la salvación. Ahora bien, esto a día de hoy evidentemente brilla por su ausencia. Y nos hacemos las preguntas: ¿cuándo ha sido la última vez que tú has escuchado una enseñanza bíblica, una predicación, una reflexión, llámalo como quieras, una homilía en la que te hablen del señorío de Cristo? Haz memoria. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste hablar de Jesucristo como el Señor de todos nosotros? Te dejo unos segundos para que lo pienses. Si a alguien le viene a la memoria, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si a alguien le viene a la memoria, una vez que escuchó hablar de esto, voy a pedirte el favor de que me lo apuntes en los comentarios y me digas, pues, la última vez que escuché algo así fue hace 2 meses o fue hace 5 años. A ver si alguno de nosotros podemos levantar la mano y decir, pues mira, yo me acuerdo. O también me puedes poner ahí en los comentarios, porque estamos interactuando entre todos los que estamos escuchando el vídeo en este momento, escuchando el oficio. Nunca he escuchado esto. También podemos ser sinceros con nosotros mismos y decir, pues nunca he escuchado yo algo parecido a esto. Pues también podemos ser sinceros y ponerlo. Pero yo os dejo que lo penséis y me gustaría mucho que pudierais participar en lo que son los comentarios. Ahora bien, ¿qué importancia tiene esto de confesar con la boca a nuestro Señor? Que eso es lo que estamos haciendo con el credo. Por eso decimos, y en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué importancia tiene esto de confesar? Y yo os voy a leer una pequeña ilustración y lo vamos a entender, creo, muy bien todo. Fijaros, voy a contar una historia. Os va a sonar... voy a poner un ejemplo imaginativo, ¿vale? Me estoy inventando un poco la historia, pero se me está ocurriendo sobre la marcha ponerle nombres. Voy a poner nombres. Imaginaros una reunión en una iglesia con mucha gente. El presbítero le está preguntando a un chico joven que se llama José Martín Borrero, que va muy bien trajeado, muy bien vestido. Algunos piensan que iba muy guapo y que a lo mejor era el día que más guapo ha ido en su vida. Y en ese momento el presbítero le hace esta pregunta y le dice: José, ¿recibes a Mercedes como tu legítima esposa? Y este joven pues confiesa con su boca y le dice sí. En ese preciso instante el presbítero le pregunta a Mercedes la misma pregunta: Mercedes, ¿recibes a José como tu legítimo esposo? A lo cual ella pues también, ella se quedó unos segundos ahí pensativa, como diciendo, ¿qué hago? ¿Digo que sí inmediatamente o voy a tardar un poquito? No, esto me lo estoy inventando. Ella dijo rápidamente, sí, quiero también. Bueno, pues resulta que esa confesión que hicieron los dos
le cambió la vida para siempre. Su vida, a partir de ahí, cambió para siempre. Luego, con el tiempo, resulta de que por esa confesión vinieron 3 hijos. Vinieron 3 hijos a su vida. Jonás, Natalia y Eliseo. Y ahora tienen 2 hermosas nietas también. Ahora la pregunta es, si el presbítero hubiera preguntado, hubiera dicho, José, ¿recibes a Mercedes como tu amiga? O le hubiera dicho, ¿la recibes como una hermana en la fe? ¿Qué pensáis que habría pasado? Es una cuestión de términos, es una cuestión de palabras nada más. ¿Qué pensáis que habría pasado? Pero claro, la pregunta fue muy concreta. ¿La recibes como tu esposa? Y al hacerlo así, ¿qué pasó? Se hizo una alianza, un pacto matrimonial entre José y Mercedes. ¿Estamos entendiendo un poquito más? No es simplemente un juego de palabras, tiene su profundidad. Entonces, lo que estamos hablando es que en el caso de la ilustración se establece una relación muy diferente con una determinada persona y se convierte, o así debería de ser, en un compromiso definitivo. Vemos que hay gente que a Jesús lo tienen como su sanador, el que lo sana. Jesús es bueno y lo sana. Otros lo tienen como su consejero. Se me ha olvidado el nieto Marcos. Son 2 nietas y un nieto, Marcos. Creo que he dicho bien el nombre, a lo mejor a ver si me voy a equivocar de nombre también. El nieto tiene unos ojos azules maravillosos, preciosísimos, una maravilla, una bendición. Bueno, otros tienen a Jesús como su protector o como su ayudante. Otros se dedican a pedirle que les ayude, que los cuide, que le dé éxito, que le dé trabajo, que les ayude en los estudios. Pero claro, eso es muy diferente a recibir a Jesús como el Señor de nuestra vida. ¿Qué significa la palabra Kyrios en griego? Significa dueño, amo, autoridad absoluta sobre mi vida. En el primer siglo, Andrés, hasta me he equivocado en el nombre del nieto, Andrés. Ya veis que soy buenísimo yo para los nombres, pero con los ojos sí me he quedado. Bueno, en el primer siglo se les llamaba Kyrios a los amos que tenían esclavos. Es decir, reconocer a Cristo como Kyrios significaba que yo soy su esclavo, que mi vida le pertenece a Él, que yo ya no puedo hacer lo que yo quiera, que debo de vivir como Él quiere, que ya no vivo para mí, sino vivo para Él. Claro, así cobran más sentido cuando este domingo leíamos un pasaje del libro de Gálatas en el cual Pablo dice aquellas famosas palabras de con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Estamos hablando de otras profundidades. Y es que resulta de que muchas personas han aceptado a Jesús como el que los salva, pero no como el Señor. Por eso se sigue pecando. Por eso muchos cristianos viven haciendo lo que les da la gana. Cristianos que, como decía Santiago, por nuestra boca no puede salir agua dulce y agua salada. No podemos estar alabando a Dios por un lado y diciendo palabrotas y maldiciones por otro. Personas que no quieren ofender a quien les ofendió. No quieren perdonar a quien le ofendió. Personas que no confiesan sus pecados, que son avariciosos, que son egoístas, que viven para sí mismos. ¿Por qué? Porque Jesús no es realmente su Señor. Y Jesús dijo estas palabras, y ya vamos a ir terminando. Jesús dijo estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué significa de verdad que Jesús sea el Señor de nuestras vidas? Que queremos hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y por si no nos queda claro, Jesús agrega:
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hoy podríamos cambiar estas palabras. Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No hemos presidido los cultos? ¿No hemos enseñado la escuela dominical? ¿No hemos dado nuestros diezmos? ¿No hemos limpiado nuestros templos? Pero la respuesta de Jesús, fíjate cuál es. Jesús dice, nunca os conocí. Fuerte, ¿verdad? Nunca os conocí. Si no hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, Jesús nos va a decir, nunca te conocí. Y para que ya no os quede ninguna duda, Jesús trae un ejemplo contundente. Y Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oye y hace. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y esto a qué nos hace referencia? Ayer hablábamos de Lorenzo. Fijaros, acordaros de lo que hablamos de Lorenzo, acordaros de lo que él vivió y ahora aplicarles estas palabras. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon aquella casa. ¿Y qué dice? Y no cayó. ¿Y por qué no cayó? Ya le diríamos, detuvieron a Lorenzo, le golpearon, lo quemaron vivo y lo quemaron despacio para que le doliera. O sea, yo no sé si sabéis que uno de los métodos para que a los que quemaban tardaran más tiempo en morirse y tuvieran más suplicio, era ponerle sencillamente madera verde. Entonces, si tú le ponías la madera verde, pues tardaba más tiempo en quemarse. Por lo tanto, la persona no moría en 1 o 2 minutos. Ahora, si tú le metías hierba de esta que coge la fuerza de momento, pues la persona moría en instantes prácticamente. Pero en el caso de este hombre, encima lo pusieron encima de una parrilla. Despacito, a fuego lento, quemándote a fuego lento, un dolor intenso. Y que todavía el hombre dice, si queréis darme la vuelta y me podéis ya comer. Imaginaros. ¿Por qué? Porque sabía que en el momento en que exhalara su espíritu, se reuniría con el Señor Jesucristo, con el Padre que está en los cielos. Por eso no cayó. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, hermano, no es otra cosa que el que oye y hace, edifica sobre la roca. El que oye y no hace, edifica su casa sobre la arena. ¿Qué es edificar sobre la arena? Pues estamos oyendo la palabra de Cristo y no la obedecemos. Por eso, hermano, tenemos que revalorizar qué es para nosotros la palabra de Dios. Este es el quid de la cuestión. El que lo oye y lo hace, se afianza sobre la roca. El que lo oye y no lo hace, se está edificando su vida sobre la arena. Hermanos, démonos cuenta que el evangelio que Jesús predicó no fue otro que el denominado evangelio del reino. Para que haya un reino, tiene que haber un rey. Y algunos se preguntan, ¿por qué en vez de llamar a Jesús el Señor, el Kyrios, no se le llamó el Rey? ¿Por qué no se le llama el Rey? ¿Por qué se utiliza la palabra Kyrios? La palabra reino tiene la raíz en la palabra rey. El rey es la máxima autoridad de un país.
es el que manda. Reino y señorío son sinónimos. El rey es la autoridad máxima y el Kyrios es la autoridad máxima. Es la misma palabra. Son sinónimos. Otra vez, esto es un juego de palabras. Y aquí viene la pregunta y con esto termino. Cuando el Evangelio se extendió por el Imperio Romano, Pablo prefirió utilizar la palabra Kyrios para referirse a Jesús y no la palabra rey. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque en la época de Pablo, en el Imperio Romano, la autoridad máxima era no el rey, sino el Kyrios. Es decir, todos los ciudadanos romanos tenían que saludarse por edicto real unos a otros diciendo: el César es el Kyrios. ¿Entiendes ahora cuando los cristianos trataban de que no descubrieran su identidad y se saludaban con la contraseña unos a otros con la palabra ictus? El peligro que tenía también decir ictus. Pero era una palabra clave. Si tú le decías a un romano ictus, pues la reacción lo diría todo. ¿Qué me estás llamando, pescado? Entonces ahí se sabría inmediatamente que esa persona no era cristiano. Pero si la otra persona respondía diciendo ictus, ya se sabía y se hacían un dibujito en el suelo de un pescadito. Esa era la consigna de: tú eres cristiano, yo soy cristiano, podemos confiar el uno en el otro. Hermano, por simplemente no confesar que César era el Kyrios, los primeros cristianos fueron a la fiera, murieron crucificados, les cortaron las cabezas, los echaron con los gladiadores, que los iban matando poco a poco para divertimento de las masas, y sufrieron martirios muy desagradables. Martirios muy desagradables. El secreto. Ellos sí habían hecho de Jesús el Señor de sus vidas. Hermano, la recomendación en esta noche. Tenemos nosotros, en este tiempo complicado y difícil que estamos viviendo, y no sabemos si se va a complicar más todavía, tenemos que tener a Jesús como el Señor, el dueño de nuestras vidas, y tener la firme decisión de poder decir: Señor, yo sí voy a hacer la voluntad del Padre. ¿Entendéis ahora por qué en las cartas, en una ocasión Pablo dice: Pablo y Timoteo, doulos de Jesucristo? La palabra doulos significa esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Kyrios, el dueño de los esclavos. Pero esta esclavitud es voluntaria. De hecho, por si no lo sabíais, esto que hay aquí, esto que veis aquí, la cosita esta, le llaman el clériman. Me vais a permitir que me la quite un momentito. Mirad el tamaño que tiene. ¿Sabéis lo que simboliza esto? ¿Sabéis lo que simboliza llevar esto aquí? Esto simboliza el collar de un esclavo. Así que cuando llevamos esto no solamente estamos diciendo: yo soy un ministro del Señor. Estamos diciendo: yo soy el esclavo del Señor. Y cuando yo me pongo esta cosita de plástico, que uno se piensa que simplemente significa el clériman, como se llama, o el alzacuellos, como dicen otros, yo siento que verdaderamente yo le he dicho al Señor: Señor, yo soy tu esclavo, yo soy tu siervo, yo te quiero servir a ti. Mi vida entera está en tus manos. Pase lo que pase, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. ¿Os dais cuenta de la profundidad y la importancia que significa que cuando decimos el credo, y lo vamos a decir ahora, decimos que creemos en Jesucristo, que es nuestro Señor? Ojalá que la próxima vez que tú lo hagas, lo puedas decir con esta conciencia y puedas acordarte de aquellos primeros cristianos que gracias a que Cristo era el Señor de sus vidas y que estaban haciendo la voluntad del Padre, pudieron servirlo y confesarlo hasta la muerte. Amén. La verdad es que la palabra de Dios es una bendición. Y decimos estas palabras cuando terminamos del estudio bíblico, declaramos esta verdad. Decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora decimos todos, confesando nuestra fe, decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Y oramos todos juntos ahora diciendo: Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros. Señor, apiádate de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor, con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes. Nos acordamos en este momento de tantos pastores por el mundo, de tantos presbíteros, diáconos, personas que te sirven, obispos, líderes, que te están sirviendo, Señor. Llénalos de virtudes. Y también nos acordamos de tu pueblo escogido y te pedimos que nos des alegría. Dale alegría, Señor, a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas del mundo que tú has poseído desde el principio. También te pedimos, Señor, que purifiques nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, de la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llegamos al final de este tiempo. La solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos. Pues mañana continuaremos con otra parte más de lo que estamos compartiendo, de lo que es el credo apostólico. La verdad es que podríamos seguir hablando. Me han quedado bastantes cosas que compartir, pero bueno, en otra ocasión lo haremos. Y mañana pues vamos a seguir caminando hacia adelante. Y hoy hemos terminado lo que es el señorío de Jesucristo. Hemos necesitado 2 días para compartirlo, aunque podríamos haber estado más tiempo todavía. Hay muchas cosas que he dejado aquí en el tintero por decir, pero creo que es suficiente. Pero
Mañana pues estaremos compartiendo lo que sigue. Mañana seguiremos compartiendo lo que sigue. Así que mañana lo que continúa en el credo es la frase esta de fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen. Esto es lo que dice el credo, esto también es lo que dice las Escrituras. No estamos inventando nada que no venga en las Escrituras. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, como el ángel le anunció a María y nos cuenta el Evangelio de Lucas. Mañana estaremos hablando de esto. Espero que descanséis bien, que el Señor os bendiga, que os traiga mucha revelación de la palabra y sobre todo que esta noche nos vayamos a la cama con la certidumbre, la confianza, la convicción de que hemos declarado otra vez más que Jesús es nuestro Señor. Amén. Que el Señor os bendiga.